Entonces, cualquier función que cumpla eso va a ser una función de densidad o una densidad de probabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende la definición cómo es? ¿Se les ocurre decirme alguna función que cumpla esto? No, cualquier función que cumpla esas dos cosas. Entonces, por ejemplo, 1, si x pertenece a 0, 1, 0 en otro caso. No, pues está bien la idea. Yo había pensado en el mismo. Es como un cuadradito de altura 1 y base 1. Entonces el área es 1 por 1 que me da 1. Y en el resto es 0, entonces le aporta la integral. Entonces el dibujito, ¿cómo sería? La primera condición se cumple, ¿no? Siempre es mayor o igual a 0. ¿Y cómo es la función? Bueno, acá vale 0, acá vale 1 y acá vale 0. Esto está a altura 1, esto está entre 0 y 1. Entonces el área acá abajo es 1. Es un cuadrado del lado 1, área 1, y el área es la integral. Así que la integral en todos los reales va a ser 1. Entonces, en principio, las funciones de densidad o las densidades de probabilidad pueden ser cualquier cosa. Pasaba algo parecido también, no sé si lo vimos mucho, capaz que no, cuando eran discretas. La definición de función de densidad puntual, la que tenía la misma letra, tenía p de x, o a ella le llamábamos q de x. En principio, la definición no te pide que sea nada en particular. Después, bueno, nosotros trabajando con distintos tipos de variables aleatorias, como la geométrica, la binomial, encontrábamos la función de densidad puntual asociada a esa. Ahí es distinta la pregunta, ¿no? Cualquier función de esta va a ser una densidad. La pregunta que surge después es, bueno, ¿cuáles de ellas modelan un experimento interesante? Es ahí donde vamos a empezar a ver las variables aleatoriedad normal, por ejemplo, expresión normal y cosas del estilo. La definición es bien abstracta, es que siempre sea positiva o 0, nunca negativa, y que la integral en toda la recta real de 1. Entonces el ejercicio 1 del práctico 5 va de la mano de eso. Lo copio en la pantallita. Nos pide de esos 4 gráficos determinar cuáles son funciones de densidad. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a enumerarlas como para entender de cuál estamos hablando. Ya vamos a esta la 1, a esta la 2, 3 y 4. A ver. Bueno, un compañero que Luca dice que todas menos la 1 y la 1, ¿por qué no? Ahí va, ¿no? La 1 tiene una partecita acá que es negativa. Entonces la primera condición de densidad no se cumple, porque era que nunca fuese negativo. Que esta no puede ser. Las otras 3 no tienen ese problema, son siempre positivas. O sea que la primera condición la verifica. Hay que ver si verifica la segunda condición. O sea que la integral de 1. ¿Qué les parece?
Ahí va la 3. ¿Qué sucede con la 3? Tenemos un triángulo de base 1 y altura 2. ¿Cómo es el área de un triángulo? En la mitad de un rectángulo, ¿no? Base por altura ese rectángulo, dividido 2. Entonces, como la base es 1 y la altura es 2, base por altura me da 2, dividido 2 me da 1. Así que esto tiene área 1. Si que es positiva, tiene área 1, esa verifica. ¿Qué pasa con la 2? También es un triángulo, pero tiene base 10 y altura 10. Entonces el área es 100 por 100, perdón, 10 por 10 que es 100, dividido 2 que es 50. Acá el área es 50. Entonces, ¿esa puede ser o no una función de densidad? ¿Qué les parece? Bueno, es no, porque la integral no me está dando 1, me está dando 50. Y acá tenemos un triángulo de base 1 y altura 1, entonces el área es un medio. 1 por 1, 1, dividido 2, un medio. O sea que tampoco es 1. O sea que estas tres no pueden ser densidades. No pueden ser, no son densidades directamente. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Bien. Entonces, otra definición ahora, que era con el tema de cuando una variable decíamos que era continua o absolutamente continua. Entonces, una variable aleatoria es absolutamente continua. Absolutamente continua. Muchas veces se dice simplemente continua. En el contexto este es lo mismo. Si existe una densidad, o sea, una función como esta de acá arriba, una densidad de probabilidad, tal que la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a un intervalo AB sea igual a la integral entre A y B de la densidad. O sea, para todo intervalo. AB, un intervalo en la recta. Es como una noción parecida a la que teníamos en variables discretas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para tenerlo en la cabeza, piensen en la geométrica si quieren? La probabilidad de que pasen varias cosas, que el recorrido, o sea, que la variable aleatoria tome varios valores, era la suma en el recorrido de la función de distribución. Perdón, de función de distribución puntual. El tema es que como ahora es un intervalo, es un continuo, lo que antes era una suma finita, se transforma en una integral. Es como la misma noción. Esa densidad, acá la llamamos densidad, en otro contexto se llamaba función de distribución puntual. En cierta medida me está diciendo como en cada lugar o en cada longitud cuánto hay de probabilidad. Entonces la probabilidad total en un lugarcito va a ser sumar todos los casos posibles. Cuando es continua, esa suma se la pensamos, o mejor dicho, no es una suma, sino que es una integral. Pero es la misma idea. Bien. A partir de acá tenemos varias observaciones que son interesantes. Vamos a poner observación. X, una variable aleatoria continua. Variable aleatoria absolutamente continua.
¿Cuánto es la probabilidad de que tome un valor? O sea, que la variable aleatoria tome un valor en específico. 0. Bien. Y eso porque cuando venimos acá es como poner la integral entre allá. Y la integral entre, si lo digamos, eso es un resultado de cálculo 1. Si los límites inferiores y superiores son el mismo, los límites de integración son los mismos, la integral me da 0. Si lo quieren pensar, no tienen base. Cuando hacen base por altura, no tienen base. La base mide 0, así que da 0. Entonces, en una variable aleatoria continua, la probabilidad de que tome un valor específico siempre es 0, sin importar cuál es el valor. Bien. Lo que no va a ser 0 es la probabilidad de que esté en un intervalo. Acá donde entraba la analogía con, capaz que hablaron en teórico, me dicen a ver si hablaron, la densidad de masa, la densidad de carga. ¿Hablaron un poco de eso en teórico? Ah, vale. Entonces vamos a verlo, creo que está bueno como analogía. ¿Qué se llama densidad? Esta P chiquita. Y la idea es la misma que en física o en química. Imaginemos la densidad de masa. Ustedes tienen una mesa, por ejemplo, y bueno, la mesa está compuesta por muchas partículas. Depende de qué tamaño estén midiendo, de escala de átomos o quarks hasta arriba. Pero si achican suficientemente la escala, pueden pensar como que cada partícula no tiene masa, porque es infinitesimalmente chiquita. O sea, cada punto de la mesa, cada punto matemático de la mesa no tiene masa. Pero sin embargo, si ustedes agarran la mesa completa, sí tiene masa. Entonces, ¿qué está pasando? Es que tiene una densidad de masa ahí. Tiene una función que en cada punto vale 0, en cada punto aislado vale 0, pues si ustedes agarran un pedacito de mesa, entonces la densidad, si ustedes integran, digamos, la densidad en ese lugarcito, le va a decir cuánta masa hay en ese lugar. Como una idea de, justamente, densidad viene de cómo está ordenado ahí la masa, cómo se distribuye la masa en ese objeto. Y acá es lo mismo. ¿Por qué densidad de probabilidad? Bueno, es como una manera o una función que me dice cómo está distribuida la probabilidad a lo largo de la recta real. Bueno, el ejemplo que daba la compañera, acá tengo probabilidad 0, esto nunca pasa, acá tengo probabilidad 0, acá nunca pasa, y como que toda la probabilidad está metida acá adentro. En el intervalo 0-1 está toda la probabilidad o sea, todos los sucesos que van a pasar están ahí adentro. Pero si yo agarro un punto en particular, no tiene probabilidad, porque de vuelta es la integral de eso. Entonces, esto es súper importante tenerlo en mente. Las variables continuas no quieren calcular la probabilidad en un punto, vale 0. Entonces, la pregunta interesante no es cuánto vale en un punto, sino cuánto vale en un entorno, en un intervalo. Y para eso usamos esto. La integral en el intervalo que están trabajando de la densidad que tengan. Vamos a hacer así, colorcitos. ¿Dudas hasta acá? Seguimos. La observación es que nosotros teníamos definido la función de distribución acumulativa, la que era la F mayúscula, para cualquier contexto, ¿tá? Porque la definimos usando los axiomas de Kolmogorov y no era algo específico de las variables discretas. Y la definición era bien sencilla. F de A era la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a A. Sin importar si es continua, si es discreta, si es nada. O sea, eso vale en general. O sea, siempre vale. Siempre es igual, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con una variable aleatoria que es continua, absolutamente continua? ¿Cuánto me queda la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a A?
¿Entiende la pregunta? Bien. Yo digo que formita que está acá, la que la definimos hace unos cuantos prácticos atrás, siempre vale. Ahí está definido para variables aleatorias abstractas, digamos, sin saber si es continua o si es discreta, no importa. Siempre se define igual. La acumulativa es la probabilidad de que tome todos los valores hasta menos A. Hasta A, perdón. Entonces yo la pregunta ahora que hago es, si estamos trabajando en este contexto, ya que tenemos una variable aleatoria continua, que tenemos esto que está acá, ¿cómo me queda la probabilidad de que esa variable tome valores menores o iguales a A? ¿Cómo la puedo expresar? ¿Dale? Ahí va. Una manera de convencerse es que la semirrecta menor o igual a A es lo mismo que decir X o chi pertenece a menos infinito A. Porque son todos los valores que son menores o iguales a A. O sea, lo escribo así para que quede en consistencia con esto. El A, que es lo que está abajo, va a ser el menos infinito, y lo que acá antes era B ahora es A. Así que esto va a ser la integral de menos infinito hasta A de la densidad. Y eso solo vale cuando estábamos con variables continuas. Esta de acá. Y X es una variable aleatoria absolutamente continua. Cuando era discreta nos quedaba la suma en realidad de los posibles valores hasta A. ¿Dudas hasta acá? Entonces, un recordatorio. Nosotros ya sabemos algunas propiedades, recordatorio, sobre la función acumulativa. Trabajamos bastante con esta función en la práctica anterior, el otro no me acuerdo cuáles dos. Y en teórico vienen otras propiedades, como que es continua por derecha y cosas por el estilo. Y esas propiedades se probaron sin usar, de vuelta, es lo mismo que estamos hablando acá, se prueban y se definen sin usar qué tipo de aleatoria están trabajando. No importa si es continua o discreta. Entonces van a seguir variando acá. Así que, por ejemplo, f es monótona creciente. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x vale 0. El límite cuando x tiende a más infinito de f de x vale 1. Eso, más f es continua por derecha. Y en principio esas cuatro eran las que teníamos. Lo interesante acá, lo nuevo, es si la densidad, si la densidad es continua, entonces tenemos características nuevas o propiedades nuevas. Por ejemplo, que f es continua a secas, no solo a la derecha, sino continua en todos lados. Continua. Y además, f', la derivada de la acumulativa, me da la densidad. Eso solo vale cuando la densidad es continua. Bueno, no solo, en realidad vale si la densidad es continua. Podría llegar a haber casos donde valga la densidad no fuese continua, pero no lo podemos asegurar. Hay que verlo a mano. Bien. ¿Esto lo vieron en teórico? Genial. Entonces, primera observación es eso, la densidad no tiene por qué ser continua.
Un ejemplo es el que dijo la compañera. Esto no es continuo. Acá hay saltos. Pero cumple que siempre es mayor o igual a 0 y cumple que la integral da 1. Así que es una densidad. En el ejemplo de ejercicio 1 son todas continuas. O sea, podrían haber puesto ahí alguna cosa continua, pero bueno, no importa. Ahí son todas continuas. Sepan que no siempre tiene por qué ser así. Puede haber casos donde no sean continuas. Lo importante o lo interesante de recordar es, en el caso en el que sí sea continua, o sea, que la función de densidad sí sea continua, entonces la acumulativa cumple estas dos cosas. Además de todo lo otro, ¿no? Además de que los límites valen eso y que es monótona creciente, en el caso de que la densidad sea continua, la función f va a ser continua y aparte la derivada de la función f va a ser la densidad. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces sigamos con el práctico. El ejercicio 2 dice, se considera la aleatoria x absolutamente continua con densidad eso que aparece. O sea, es una función por partes que me la define ahí y que tiene dos parámetros, parámetro b y parámetro a. Entonces me dice hallar a y b sabiendo que pasa esto. Sabiendo que pasa eso y que es una densidad, ¿no? Las dos cosas. Entonces, sugerencias, a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Usando esto, decís vos. Ahí va, entonces de la manera. La probabilidad de que tenés que ahí, de 0 a 2, por definición, como es una variable absolutamente continua, es la integral entre 0 y 2 de la función esta. Por otro lado, la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a 2, 4 es la misma integral, pero ahora entre 2 y 4. Entonces, concentrémonos por un momento en la de arriba. ¿Cuánto vale la densidad cuando yo estoy entre 0 y 2? Ahí va. Bueno, hasta más infinito no, en realidad hasta 2, ¿no? Porque yo estoy integrando hasta 2. Pero hay que separarlo, porque entre 0 y 1 vale algo, cuando es mayor a 1 vale otra cosa. Entonces, entre 0 y 1 vale b por x, y después tengo que sumar entre 1 y 2, y ahí la función vale a por e a la menos x. Así que la probabilidad esa de que pertenezca al intervalo 0 a 2 va a ser eso. Hay que calcular esas integrales y ver cuánto da. Y por otro lado, de acá abajo, ¿cómo me queda? Es a por e a la menos x. Ahí va. Digamos, el intervalo 2 a 4 siempre cumple que es mayor a 1 en la variable.
simplemente me queda la integral de 2 a 4 por a por e a la menos x de x. Entonces voy a escribir esta igualdad abajo usando todo esto. Tenemos que la integral entre 0 y 1 de bx de x más la integral entre 1 y 2 de a por e a la menos x de x tiene que ser igual a 2 veces la integral entre 2 y 4 de a por e a la menos x de x. Entonces empezamos a operar. ¿Cuánto me da esto, Berta? Ahí va, y entonces, ¿cuánto es x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 1 y 0, 0 y 1? Ahora me queda simplemente un medio. Como el b lo saqué, me queda b sobre 2. ¿Qué pasa con este? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo es el parámetro ahí? Ahí va, sacásela para afuera. Y después la primitiva de e a la menos x, ¿cuánto es? Menos e a la menos x. Y eso lo tengo que evaluar entre 2 y 1. Entonces saco la para afuera y me va a quedar menos e a la menos 2, que es la primitiva evaluada en 2, menos e a la menos 1, que es la primitiva evaluada en 1. Entonces todo eso tiene que ser, o sea, esa suma tiene que ser igual a 2 veces. ¿Y qué va a pasar ahí con esa otra integral? Que sin colores, ¿cuánto me va a dar esta otra integral? Entonces podemos hacer lo mismo, ¿no? Sacamos el a para afuera, la primitiva va a ser menos e a la menos x, entonces me queda menos e a la menos 4, menos e a la menos 2. Entonces tienen esa igualdad que involucra a y b. La pregunta es, más allá de manipular un poco esta expresión para que quede más linda, ¿pueden hallar a y b a partir de esto? ¿Por qué no? Ahí va, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Tenemos dos incógnitas o dos parámetros y una sola ecuación. ¿Qué nos hace falta para poder hallar a y b? Bueno, ojo que es una densidad, no es una función acumulativa. Pero hay que usar, sí, hay que usar la propiedad de la densidad. Esta propiedad, digamos, eso no lo usamos en ningún lado todavía. Es la condición de que sea densidad. Entonces, la condición de que sea densidad eran dos. Era que fuese positiva, o cero en el peor de los casos, y que otra cosa tenía que pasar. Ahí va.
Exacto. Entonces, esas condiciones todavía no las usamos en ningún lado. Así que usando ahora, por ejemplo, la segunda, la integral, tiene que dar uno, vamos a encontrar otra ecuación que involucra A y B. Entonces, déjenme escribir primero acá abajo lo que estaba haciendo y vamos por ahí. Eso, esto me queda un más, así que me queda un menos, 2 veces A por E a la menos 2 igual 0. Y puedo juntar este con este. Así que va a ser B sobre 2 más A por menos 3E a la menos 2 más E a la menos 1 más 2 veces E a la menos 4. Ahí tenemos una ecuación. Entonces voy a poner eso usando que P de X. Bueno, acá le llama F de X, pero es lo mismo. F de X es densidad. Sabemos que la integral en R, o sea, de menos infinito a más infinito, tiene que dar 1. Pero ¿cómo me queda la integral de esta función? Porque otra vez tengo que ir separando en casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, desde menos infinito hasta 0? Ahí va. Y eso es porque desde menos infinito a 0 vale 0 la función. Entonces, la integral de 0 siempre vale 0. Voy a escribirlo por esta vez, pero la idea es esa. La integral en R de la función esta va a ser la integral entre menos infinito y 0, y la función vale 0, más la integral entre 0 y 1, ahí la función valía A por X, perdón, B por X, más la integral entre 1 y más infinito, y ahí la función valía A por E a la menos X. Entonces, todo esto tiene que ser igual a 1. Esto se me va. La integral de 0 siempre vale 0. Esta ya la vimos. ¿Cuánto daba esta? B sobre 2. Daba B sobre 2. Entonces nos queda ver esta otra integral impropia que aparece ahí, a ver cómo se calculaba. La integral entre 1 y más infinito de A por E a la menos X de X. ¿Cómo se integraba este tipo de expresiones? ¿Se acuerdan? Son integrales impropias de primera especie, donde lo que se va a infinito, digamos, es el dominio de integración. Ahí va. Voy a escribirlo así. El límite cuando t tiende a más infinito de la integral entre 1 y t de a por e a la menos x de x. Y ahora esta es una integral de cálculo 1, digamos. Los límites son finitos. Entonces calculo cuánto da eso y después hago el límite. Digo, acá abajo va a ser el límite cuando tiende a más infinito. Y esto ya lo calculamos arriba. El a salía para afuera. La primitiva era menos e a la menos x, entonces me va a quedar menos e a la menos t menos c a la menos 1. Bien. Entonces, ahora tengo que hacer el límite. ¿Cuánto me da cuando aplico el límite ese?
Ahí va, me queda solo este término. Esto no depende de t, o sea que el límite ahí no hace nada. Y esto va a cero, porque me queda e a la menos infinito, si quieren, en el límite. El exponencial tiende a cero cuando el exponente se hace cada vez más negativo. Entonces, esto de acá da cero, esto es constante, y queda a a la menos 1. Entonces ahora podemos juntar todo. Tenemos b sobre 2, entonces b sobre 2 más a por e a la menos 1 tiene que ser 1, que es lo que tiene que dar toda la integral. Toda la integral tiene que dar 1. Y acá tenemos la segunda ecuación. ¿Bien? Entonces ahora es un ejercicio de GAL 1, resolver un sistema 2×2. Las incógnitas son A y B. Voy a remarcar la otra ecuación, esta. Entonces con esas dos ecuaciones tenemos que lograr resolver el sistema. ¿Se entiende cómo es la idea entonces del ejercicio? Sí. Se lo dejo a ustedes entonces para terminarlo. Terminar. O sea, resolver el sistema. Lo pueden hacer como más les guste, escalarizando, despejando una y poniendo la otra, viéndolo como un sistema matricial, como prefieren. Pasemos al ejercicio 3. Tiene dos partes, o sea, tiene varias partes, pero tiene dos funciones de densidad y otra. Entonces, hagamos todo el ejercicio 3 con esta, ver cómo funciona, qué hay que hacer, y les dejo la otra para ustedes para que practiquen un poco también. Entonces, el ejercicio 3 dice, bueno, considera, como hay una sola, va a ser la siguiente función real. En principio es solamente una función. No sabemos que sea una densidad, no sabemos que sea nada. Es una función real. Entonces, la parte A es hallar esa constante que aparece ahí para que efectivamente sea una densidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer para hallar esa constante C1 que aparece ahí de manera que esa función sea una densidad? Ahí va. Vamos a tomar que la integral tiene que ser 1 en todos los reales y ahí vamos a encontrar la constante. Entonces hagamos eso. ¿Cómo me va a quedar la integral en este caso? Ahí va. Como es 0 fuera de 0,1, en realidad no va a ser en dos reales la integral, sino que simplemente va a ser en intervalo 0,1. Entonces me va a quedar la integral entre 0 y 1 de una constante que queríamos hallar por la raíz de x. Al final del día queremos que esto sea 1. Entonces, ese primero integramos, vemos cuánto da, y después imprimiendo que sea 1, llamo la constante. ¿Cómo integramos eso que está ahí? La primitiva de raíz de x es
x a la 3 medios dividido 3 medios. Eso es lo mismo que 2 tercios por x a la 3 medios. Así que es C1 por 2 tercios por x a la 3 medios, evaluado entre 1 y 0. Entonces, ¿cuánto termina dando? C1 por 2 tercios. C1 por 2 tercios. Entonces, eso es lo que integra en función de C1. Nosotros queremos hallar C1 para que valga 1. Es lo que queremos. Entonces, ¿cuánto vale C1? Lleva 3 medios. ¿Bien? Así que para que la integral me dé 1, para que la integral me dé 1, la constante tiene que ser 3 medios, hay que verificar que en ese caso nos cumple la otra condición, que es positiva, o 0. Y sí es cierto, porque si acá ponemos 3 medios, esto es positivo, la raíz siempre es positiva, positivo por positivo, 0. Entonces, a partir de ahora, todas las partes que siguen del ejercicio vamos a usar que f1 de x es 3 medios por raíz de x, si x pertenece al intervalo 0, 1, 0, si x no pertenece al intervalo 0, 1. ¿Ah? Y ahora sí sabemos que es una densidad, porque hallamos C1 para que sea una densidad. ¿Dudas hasta acá? Bueno, sigamos. Entonces ahora me dice T2 del ejercicio. Se considera ahora, una variable aleatoria X con densidad Fi, en este caso F1. Me pide dos cosas: calcular ciertas probabilidades y, bueno, después hallar la función de distribución F mayúscula. Entonces empecemos con la parte A. ¿Cómo podemos hacer para calcular la probabilidad, por ejemplo, de que X tome valores entre 0 y 3 y 0,6? Voy a ponerlo así. X pertenece a 0,3, es igual de feo. Igual de feo me refiero porque hay muchas comas. Vamos a ponerlo con puntito. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ahí vamos, ¿no? Y eso lo vimos en general de vuelta. Es más, trabajamos un montón para probar ciertas propiedades que cumplía la función de f de x con esto, f grande. En el práctico pasado o el anterior, trabajamos pila con la continuidad de la probabilidad y cosas del estilo. Y vimos, por ejemplo, que la probabilidad de que A sea menor que B, menor que X, menor o igual que B, era f de B menos f de A. En particular eso. Y sabemos cómo es f a una continua. Lo vimos de acá arriba.
f para una continua es la integral de menos infinito a. Entonces está usando esos aspectos. Lo que dice la compañera, esto va a ser la integral desde menos infinito hasta 0,6 de mi función de densidad, menos la integral de menos infinito hasta 0,3 de la misma función. En un principio va a ser eso. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Hagamos un gráfico para ver qué está pasando. Fíjense que acá tienen A, acá tienen B, acá tienen cierta función. La integral hasta B, o sea, de menos infinito a B, es todo lo que está acá. La integral de menos infinito a A es todo lo que está acá. Entonces, ¿qué me termina dando? La integral de menos infinito hasta B menos la integral de menos infinito hasta A. Integral de A a B. Ahí va. Integral de AB nada más. O sea que acá va a ser la integral desde 0,3 hasta 0,6 de la función esta. Bien. Que entienden por qué vale esto. No es necesario que hagan este camino, digamos. Automáticamente saltan para acá. Pero está bueno verle alguna vez por qué vale esa igualdad, que simplemente es integral ahí. Igual lo vimos arriba también, ¿no? La definición de cuándo una variable es continua. Vuelvo un poquito y ya vamos. Acá. Dijimos que la probabilidad de que pertenezca a un intervalo era de AB. Entonces la probabilidad de que pertenezca al intervalo 0,3 hasta 0,6 va a ser la integral de 0,3 hasta 0,6. Entonces la f1 la conocemos. Era 2/3 por la raíz de x. Así que hay que calcular eso. ¿Bien? ¿Duda de esto? ¿Cómo podrían? O sea, este va a ser similar. No sé si. No creo que valga la pena hacer la misma. Lo dejo a ustedes. ¿Cómo podríamos pensar este? Este es un poquito distinto. ¿Cómo podemos pensar la probabilidad de x mayor a 2? Una manera sería decir, bueno, esto es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 2. ¿Y ahí qué podemos hacer? Y profe, ¿eso no es también la integral de 2 a más infinito? ¿Puede ser? Sí, esa es la otra manera. Esto también va a ser la integral de 2 a más infinito. ¿Ah? ¿Y cómo nos convencemos de eso? Usando la definición, que valga esto es que x pertenece a 2 más infinito. O usando que 1 es la integral en todos los reales, porque justamente es una densidad, y que sea menor o igual a 2 es la integral de menos infinito a 2. Entonces lo mismo que hoy, integrar en todos los reales y después restarle la integral de menos infinito a 2 me da la parte que no resté, que es de 2 a más infinito. En particular, recomiendo esta porque es más corta. Acá tienen que hacer 1 menos esto. Pero
como prefieran. Esa cuenta no hay que hacerla, voy a sacarlo y voy a poner un 1. Les explico por qué son iguales. Porque da lo mismo pensarlo de una manera o de otra. Sería 1 menos la integral, que es lo mismo que esta otra de acá. Bien. Entonces, eso es jugar un poquito con las probabilidades. Después parte B me pide hallar la función de distribución f de x. A cada densidad, estamos trabajando solo con la primera, y graficarla. En parte B queremos hallar f de x, que por definición es la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales a x, que por lo que vimos era la integral de menos infinito hasta x de 2/3 por raíz de t de t. Entonces, ¿cuánto nos da esa integral? Perdón, no es eso. Acá cometí un error. De f1 de t de t. Donde f1 de t es igual a 2/3 raíz de t, si t pertenece a 0, 1, 0 en otro caso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evaluar ese, o sea, para hallar f mayúscula? Profe, creo que era 3 medios en vez de 2/3. ¿Sí? Puede ser, a ver. Sí, 3 medios. Acá entonces lo puse mal también, gracias. Lo pongo rojo donde cambié. 3 medios. Y acá va a ser 3 medios. Tenemos como casos bien separados, ¿no? ¿Qué pasa? A ver si se dan cuenta, primero, cuáles son los casos. Yo les adelanto la pista que son 3 casos bien distintos. ¿Cuáles son esos casos? Que el x sea menor a 0, que esté entre 0 y 1, o que sea mayor a 1. Mayor igual, no sé. Que pertenece a 0, 1. Y por último, si x es mayor o igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando x es menor que 0? ¿Cuánto me da la función f mayúscula? 0. Va a 0, ¿no? Porque si x es menor a 1, estoy integrando de menos infinito a algo que es menor a 0, integrando algo que es menor a 0, y ahí siempre vale 0 la función. La integral de 0 es 0. Así que para todo x negativo, f de x vale 0. ¿Qué pasa si x es mayor o igual a 1? Y hay que hacer en realidad la integral de entre 0 y 1 de la función. 3 medios. ¿Cuánto da eso? O sea, no 3 es medios. necesario hacer la cuenta, ¿no? Menos 3 medios. No, tampoco. ¿Qué es F1? La densidad. Ahí va a ser una densidad. Entonces, la integral de los reales da 1. Claro, da 1, ¿verdad? La integral de los reales es integral acá nada más, porque fuera es distinto, o sea, es 0. Entonces, siempre que ustedes integren en un intervalo o una semirrecta que contiene a 0, 1, el intervalo 0, 1 va a dar 1, porque es una densidad. Entonces, cuando es mayor que 1, f de x da 1.
Así que la formalización es la integral entre menos infinito y x de f1 de t va a ser la integral entre menos infinito y 0, ahí vale 0 la función, más la integral entre 0 y 1, ahí vale 3 medios por raíz de t, más la integral entre 1 y x, y ahí vale 0 de vuelta. Y esto vale 1 porque así fue como hallamos la constante. Pusimos que esta integral tenía que valer 1 para hallar que la constante era 3 medios. Esto vale 1, esto vale 0, la integral de 0 es 0, y esto también vale 0. Entonces el caso interesante, digamos, que pasa en el medio. Y hay que hacer el mismo jueguito. La integral de menos infinito a x de f1 de t va a ser la integral de menos infinito a 0, ahí vale 0 la función, más la integral entre 0 y x, y ahí vale 3 medios raíz de t. Ahí el x es menor que 1, o sea que termino ahí. ¿Cómo hago para integrar 3 medios raíz de t? Esto va a ser. Ahí va la primitiva. Era 2 tercios por x a la 3 medios. Perdón. No, ahora es sustituir nada más. Cuando sustituyo en x me va a dar esto con x, cuando sustituyo en 0 me dan 0. O sea, me da 0 nada más. Y esto da cada 1. Así que al final del día, esto va a ser x a la 3 medios. Entonces ahí tenemos toda la función acumulativa. Sabemos qué pasa cuando x es menor que 0. Sabemos qué pasa cuando x está entre 0 y 1. Acá podemos poner menor o igual. En realidad es menor o igual. Y sabemos qué pasa cuando x es mayor o igual a 1. Voy a escribir todo esto más compacto. F de x va a ser 0 si x es menor o igual a 0. X a la 3 medios si 0 menor x menor 1. 1 si x es mayor o igual a 1. O sea que eso es la función de distribución acumulativa para esta densidad. ¿Dudas de esto? Bien, pues ahora pide graficarla. Acá hallamos, ahora hay que graficarla. Hay dos partes de gráfico que son relativamente sencillas. ¿Cuáles son? Ahí va. Cuando x es menor o igual a 0, vale 0, o sea que va a estar por acá. Cuando x es mayor o igual a 1, vale 1. Entonces pongamos que la altura 1 está acá. ¿Y después cómo va a ser eso? O sea, hay dos posibilidades. O tiene como la forma de la raíz cuadrada, que es un estilo así, o tiene la forma de una parábola, que es así. Con cavidad negativa o con cavidad positiva.
¿Cómo? ¿Cómo? Ahí va. Pero ¿cómo entonces podemos hacer para saber bien la concavidad? ¿Cuántas veces? 2 veces. Si la derivada segunda es positiva, tiene concavidad positiva. Si la derivada segunda es negativa, tiene concavidad negativa. Entonces derivo 2 veces, va a ser la derivada de 3 medios por x a la 2 tercios, a la 1 medio. Y eso es 3 cuartos por x a la menos 1 medio. Pero en particular siempre es positivo. Y como la derivada segunda es positiva, esto va a tener concavidad positiva. Aparte, en 0 vale 0 y en 1 vale 1. Así que arranca de acá, termina de acá arriba y tiene concavidad positiva. Va a tener que ser algo así. Y ese es el gráfico de esta función. Acá podemos ver lo que decíamos hoy. Como la densidad es continua, la densidad era 3 medios por raíz de x. A ver, no es continua. No es continua porque en 1 pega un salto, ¿no? En 1 vale 3 medios cuando nos acercamos por izquierda, pero cuando nos acercamos por derecha vale 0. O sea que la densidad esa no es continua, pero aún así la distribución sí es continua. No tiene saltos. Les queda para ustedes hacer la otra función. Se las comparto un segundo. Todo lo que vamos a hacer, pero con F2. Misma idea. Hallar las constantes para que sea densidad. Después calcular estas probabilidades para esa densidad. Hallar la función de distribución para esa densidad y graficar. Si intenten hacer eso, si no les sale, pregunten. Pero digamos, la idea es la misma que estamos acá. Hay que, bueno, imponer cuáles son las condiciones para que sea densidad y encontrar la constante para que eso se cumpla. ¿Ya vieron en teórico la distribución uniforme? Ah, buenas. Entonces, ¿qué es lo que modelaba la distribución uniforme? Si ya lo vieron, tenían que poder responder. ¿Qué fenómenos modelaba una variable aleatoria uniforme? Bueno, pensémoslo, me parece raro igual, pero yo no estuve en el teórico, así que no te niego que no se haya dicho. Pero la idea de la distribución uniforme es que en un intervalo de la recta real, AB, los posibles eventos sean X probables. Bien. Es decir, cualquier... Ah, bueno. Entonces sí, hablar. Cualquier intervalo que ustedes agarren ahí, la misma longitud, tiene la misma probabilidad de que pase algo ahí. Bien. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo va a ser la función de distribución? O sea, fijemos A y B.
Digamos que tenemos una X que es uniforme de parámetros AB. Entonces, tratemos de pensar, bueno, no busquen en lo que tienen escrito. Está bien, digo, lo que tienen escrito, pero tratemos de pensar por qué da eso. ¿Cómo será la función de densidad en este caso? Yo tengo A, tengo B. Quiero una función que si yo agarro cualquier intervalo acá adentro, de misma longitud, entonces la probabilidad sea la misma. O sea, no importa el intervalo, no importa cuál es el intervalo, sino su longitud. Entonces, ¿cómo tiene que ser el gráfico de la función? Ahí va, tiene que ser una constante. ¿No? Porque la probabilidad es la integral. Entonces, la probabilidad va a ser esta integral, como es constante, la misma que esta, o sea, el área, va a ser igual. Si no fuese constante, no es equiprobable. Pongo algo así, por ejemplo, la probabilidad de que salga esto es más chiquito que la probabilidad de que salga esto. Para que sea equiprobable, tiene que ser una constante. Y fuera de AB, ¿qué pasa? ¿Sigue valiendo esa constante o vale el cero? ¿Qué les parece? O otra constante, no sé. ¿Cómo sería? Bueno, en principio, la uniformidad la queremos dentro de AB. O sea, pero estamos hablando de afuera de AB, ¿no? Afuera de AB, en principio, no va a interferir con lo que pasa en AB. ¿Pero por qué? Yo estoy de acuerdo que vale cero, pero ¿por qué tiene que ser cero? Bueno, eso me va a servir para después hallar la constante, pero va por ahí la mano. Si acá no fuese cero, fuese otra cosa, la integral me da infinito. La integral de los reales. Porque, digamos, la altura es finita, la altura es una constante, pero la base es infinita. Entonces, para que la integral me dé 1, sí o sí, esto tiene que ser cero. Va a depender cuánto hay la constante esta ahora. Pero para que integral me dé finita, no sea infinito, tiene que ser cero fuera. Entonces, vale 0 si x no pertenece a b. ¿Y qué constante tiene que ser para que la integral de 1? ¿Cuánto es esa constante c? Ahí va, 1 sobre b menos a. ¿Y por qué es eso, Lucas? Ahí va. Esta figura, como la función es constante, es un rectángulo. La integral me da el área. El área es base por altura, la base es b menos a. Entonces, para que base por altura me dé 1, la altura tiene que ser 1 sobre b menos a. Bien. Así que, por eso la función de distribución me queda esto. Verás. Bueno, aparte de esto, también tenemos la acumulativa. Va a ser 0 si x menor o igual a a. Va a ser 1 si x es mayor o igual a b. Y en el medio me queda la integral de eso respecto a x. Ajá, b menos x. Entonces me va a quedar x menos a.
sobre B menos A. Es integrar eso. Recuerden que por definición la función acumulativa es la integral de menos infinito hasta x. Dependiendo de cuánto vale x, cuánto me da la acumulativa. Entonces veamos un ejemplo de un ejercicio que usa esto, para entender un poco cómo funciona. Es el ejercicio 4. Dice, en pruebas de medición de distancias de frenado de automóviles, los vehículos que viajan a determinada velocidad tienden a recorrer distancias de frenado que están distribuidas uniformemente entre dos puntos A y B. Entonces imagínense que tienen, lo miramos de costado para simplificar, tienen una pista, tienen un punto A, tienen un punto B, y acá tienen un carrito, o un auto, lo que quieran. Vamos a hacerle ruedas porque si no, no va a avanzar. Un carrito. El carrito se mueve para acá. Y me dice que, bueno, que a cierta velocidad, la distancia de frenado, están distribuidas uniformemente, eso es importante, en el intervalo AB, o sea, entre los puntos A y B. Entonces, ¿qué quiere decir que están distribuidas uniformemente las distancias de frenado? Eva, digamos que en principio sé que es probable que frene acá, que frene acá, que frene acá, que frene acá, que frene acá. O sea, no tiene preferencia más para un lado ni para otro. Tiene la misma probabilidad que frene en cualquier intervalito. Se agarra un intervalito acá, otro acá de misma longitud, otro acá de misma longitud, y la probabilidad de que frene en alguno de esos es la misma. ¿Sí? Entonces la parte A me pide calcular la probabilidad de que uno de estos automóviles o carritos se detenga más cerca de A que de B. La parte A o la parte 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ver o cómo podemos representar la situación que se detenga más cerca de A que de B? Ahí va. ¿En dónde lo divido en dos? Acá, por ejemplo. Ahí va, lo divido en la mitad. Bien. Ese punto de ahí sería A más B menos A sobre 2, que es la longitud total. Entonces, sobre 2 dividido en la mitad. ¿Dónde tiene que detenerse si quiero que esté más cerca de A que de B? Ahí va, se va a tener que frenar por acá. Entonces, bueno, queremos, digamos, la probabilidad de que A sea menor o igual a X, menor o igual a A más B menos A sobre 2. Ese es el intervalito azul que está a la izquierda. ¿Tá? Queremos que la distancia de frenado, que es la variable aleatoria esta, esté entre A y A más B menos A sobre 2. ¿Y cómo calculamos ese valor? ¿La integral de quién? ¿Qué función tengo que integrar? ¿Y cómo es? Era 1 sobre B menos A. Siempre la uniforme es así. El parámetro A y B es 1 sobre B menos A. ¿Y cuánto va a dar eso? Intuitivamente, digamos. A ver, pensemos sin hacer la cuenta primero. Si yo dividí, ahí va, ¿no? Si dividía la mitad
el intervalo que tenía, y estamos diciendo que es X probable que frene en cualquier lado, la probabilidad de que frene en la primera mitad debería ser un 9. Y que frene en la segunda también, porque es la misma probabilidad. Y efectivamente da eso, porque esto me queda 1 sobre B menos A por, o sea, saqué esa constante para afuera, A más B menos A sobre 2 menos A. Entonces, este se cancela con este se cancela con este, me queda un medio. Esto que pasó acá es algo general, está bueno observarlo. Tenemos una variable aleatoria continua, que es una uniforme, de parámetros AB, e I, que es un intervalo en AB. Por ejemplo, acá el intervalo sería ¿sí? De A más B menos A sobre 2. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca al intervalo va a ser la longitud del intervalo dividido la longitud de AB. Ahí la cuenta es esta que está acá. Esto es 1 sobre la longitud de AB. Lo sacan para afuera, les queda este término. Y después cuando hacen la primitiva de 1, les queda esto menos esto. Pero este es el punto final del intervalo, este es el punto inicial. Punto final menos punto inicial me da la longitud del intervalo. Y bueno, dado que cuando tenga un uniforme y tenga un intervalo, o hacen toda la integral o hacen formulita, como prefieran. En el fondo es lo mismo. Entonces, parte 2 dice ahora, calcular la probabilidad de que se detenga de tal modo que la distancia de A sea por lo menos 3 veces mayor que la distancia AB. La distancia A tiene que ser 3 veces mayor, por lo menos 3 veces mayor que la distancia de B. Entonces voy a hacer otra vez el dibujito. Tenemos A, tenemos B, tenemos el carrito. ¿Cómo podemos esquematizar eso que nos pide? Que se detenga, que la distancia A sea 3 veces, al menos 3 veces mayor que la distancia AB. Ahí va, le dimos el salto. Ahí va. Si yo sé que para en este intervalo de acá, digamos, la longitud de ese intervalo es justamente 3 veces menor a esta longitud. Entonces, si para acá adentro, la distancia de frenado hasta B va a ser, como mínimo, en el peor de los casos, 3 veces mayor. Puede ser que sea más todavía. Entonces, este es mi intervalo I. ¿Qué longitud tiene ese intervalo I? ¿Qué fue lo que hicimos? Al intervalo BA lo dividimos entre 4. Entonces, ¿cuánto es la longitud que me queda? O sea, nos va a quedar la longitud total, que es B menos A. ¿Y eso qué tengo que hacer?
Ahí va a dividirlo entre 4, que fue lo que hicimos. Al intervalo total lo separamos en 4 partes iguales. Entonces la longitud de ese intervalo es el total dividido 4. Así que ahora usamos esto de las probabilidades de las longitudes. La probabilidad de que X pertenezca a Y va a ser la longitud de Y dividido la longitud del intervalo AB. Eso es B menos A sobre 4 dividido B menos A. Y entonces, ¿cuánto es la probabilidad? Esto se va con esto, nos queda un cuarto. Buenas. Consulta, esto no es parte del ejercicio, pero ¿qué pasaría si quisiéramos que frenara acá? ¿Cuánto me daría la probabilidad? ¿Tenés la pregunta? En esta de acá, en este intervalo de acá. ¿Cuánto será la probabilidad de que el carrito o el auto frene ahí? Ahí va a ir lo mismo, pero ¿por qué vale lo mismo? Estoy de acuerdo, sí va a ir lo mismo, pero ¿por qué? Claro, estamos con el uniforme. Recuerden que esa es la gracia del uniforme. Cada intervalo es equiprobable, depende solamente de la longitud del intervalo y no dónde está el intervalo. Como dividimos en 4 partes iguales, este intervalo es el mismo que este, pero movido. Entonces, como la longitud es la misma, lo pueden ver con esta forma si quieren, como la longitud es la misma, la probabilidad no cambia. Porque es uniforme, justamente. Es equiprobable que caiga acá o que caiga acá. Cada uno tiene probabilidad un cuarto. Bien. Abrazo.